Parte 2, capítulo 12, de la interacción negativa inconsciente a la elección consciente del amor. En esta conferencia les mostraré cuál es el significado de su interacción psíquica inconsciente con los demás en términos de la pérdida del amor. Cuando solo tienes una conciencia vaga de tu negatividad, percibiendo apenas el daño que le causas a los demás, te encuentras atrapado dentro de una batalla entre la culpa y la autojustificación. No puedes evitar el enganchar a los demás, junto con sus propios conflictos inconscientes, para ligarlos a tu negatividad. Al negar tu negatividad provocas una doble culpa. Primero encontramos la culpa por la actitud negativa en sí misma, la que llamamos culpa primaria. Al negar la negatividad te involucras en lo que podemos llamar la culpa secundaria. Si admitieras la culpa primaria aceptando sus consecuencias con honestidad, dejaría de ser una culpa. Pero la culpa secundaria pesa muchísimo sobre el alma de todo el mundo. Es una carga que consume buena parte de la energía de la fuerza vital. Tu negativa siempre conlleva actos internos y externos hacia los otros, los castigas por tus propios errores, por tus intenciones negativas, tu falta de amor, tu falta de sinceridad, tu rencor y tus demandas injustas. Si, por ejemplo, te das cuenta de que no deseas amar y no te engañas al respecto, tú eres responsable. Si te percatas de que paga un precio muy alto por esa existencia carente de amor, pero aceptas las cosas tal cual, al menos no enganchas a los demás dentro de tu culpa por no amar. Seguro que estarás solo, pero habrá sido una elección que aceptas y por la cual pagas el precio. Privas al mundo de tu maravillosa capacidad para amar y, en ese sentido, estás fallando. Culpar a los demás. Pero cuando culpas a los demás por tu falta de amor, aun si usas sus verdaderos defectos como pretexto, cuando los castigas por el resultado de tu actitud carente de amor inventando grandes argumentos para justificar tu retraimiento, entonces de verdad les estás causando daño. Este proceso está muy difundido y es muy común entre toda la gente, sin embargo, es tan sutil que solo las personas que poseen bastante conciencia interna pueden empezar a reconocerlos tanto en ellas como en los demás. Es una actitud básica, existe con muchas variantes e intensidades. La negativa a amar, cuando no es admitida, suele manifestarse con esta actitud: no quiero darte nada, sin importar quién seas, pero te exijo que me des todo. Y si no lo haces te castigaré. Esta es una actitud típica. Mientras menos se exprese y más oculta esté, su efecto será más insidioso en la persona implicada y en los otros. En general es muy fácil negar, racionalizar, distorsionar, esconder o utilizar medias verdades para justificar esta actitud. Una vez que hayas cobrado conciencia de esta actitud dentro de ti, pudiendo admitirla ante tus amigos, sentirás inmediatamente el influjo de la salud, el limpio y fresquísimo aire de la verdad psíquica, te habrás liberado de la culpa secundaria. Mientras más logres exponer los detalles de la disparidad entre tus exigencias, tu resistencia a dar y el castigo que infliges a los otros cuando no te satisfacen, más te limpiarás de la culpa. Conforme crezca la claridad con la que puedes ver la injusticia de lo que pides en comparación con lo que das, la enorme diferencia que existe entre la manera en que quieres que te traten y cómo tratas a los otros, así como la forma en que decides castigar, siempre de modo que no te puedan descubrir, más y más rápidamente te irás liberando de una carga que te causa depresión, ansiedad, angustia,
preocupación, desamparo y muchas veces enfermedades físicas y frustraciones materiales. Una de las maneras más utilizadas para castigar a los demás porque no responden con amor a tu negativa a dar consiste en hacerlos sentirse culpables, en presentar las cosas de tal modo que parece como si ellos fueran los causantes de tu infelicidad. Es fácil convencerte de esto cuando solo ves los resultados de tu manera rencorosa de no dar. Deliberadamente ignoras el hecho de que no puedes obtener la respuesta que deseas cuando tu propia psique aún está sumida en una actitud negativa y egoísta hacia la vida. Tu negatividad dice: voy a negar la verdad y culparé a los demás por no darme todo y por no dejarme salirme con la mía en este asunto de mis exigencias unilaterales. Y si alguien se atreve a reaccionar ante esto, lo castigaré odiándolo y culpándolo aún más. Quienes se encuentran en el inicio de su camino o aquellos que han invertido bastante en la imagen idealizada de sí mismos, la cual no deja ningún lugar para esta verdad, primero pensarán que es imposible que ellos alberguen semejante actitud. La mejor manera de determinar si esta actitud existe dentro de ti es el estado de tu mente y de tus emociones. Si no sientes ninguna angustia o ansiedad y estás a gusto con los demás, si tu vida se expande de una manera alegre y si consideras que las dificultades ocasionales son puntos de apoyo importantes para avanzar, entonces seguro que habrás superado en mucho esta actitud venenosa. Pero aún en ese caso debes haber pasado por ella y tienes que haber lidiado con ella para salir de tu orgullo, de tu simulación, de tu cobardía. Al admitir sus malas intenciones, amigos míos, realizan el más fundamental de los actos de amor, lo sepan o no. Si no admiten sus intenciones negativas, puede ser que den mucho, pero nunca darán lo que de verdad cuenta. Pueden dar cosas, dinero, buenas acciones, incluso ternura y cuidados, pero no son más que regalos huecos si no liberan al otro mediante la admisión honesta de su negatividad. La culpa que provocan tus demandas injustas, tu rencor, la retención de tu amor y la culpa añadida de castigar a los otros por tu infelicidad seguramente erosionan tu fuerza y tu expresión. Realmente te debilita. ¿Cómo sería posible que, mientras persistas en esta actitud, logres tener fe en ti mismo o creer en tu dignidad de ser humano libre? Puedes intentar 1000 maneras artificiales para darte confianza, pero nada funcionará a menos de que enfrentes la culpa secundaria y la abandones al admitirla. Entonces puedes incluso, si eso es lo que decides, quedarte con la culpa primaria de no querer amar, al menos ya habrás asumido tu responsabilidad. Como ven, amigos míos, el suyo es un mundo de dualidad. La gran confusión existente proviene de la alternativa implicada en el esto o aquello. La humanidad se encuentra frustrada, no importa en qué terreno, por la idea de que siempre hay alguien que debe ser culpado. Ya seas tú o la otra persona, uno está equivocado y es malo. Esto crea un grave predicamento que hace imposible acercarse a la verdad. Si tú estás mal y la otra persona no tiene nada de culpa, sientes como que algo no está del todo bien en esa situación. También sientes como que se te echa encima una responsabilidad que no te corresponde. Si a ti te toca asumir toda la carga de la culpa, supones que le condenarán al ostracismo. Asumir toda la culpa es una carga insoportable, es falso y no permite ser claro. Te hace sentir aún más inferior e imposible de ser amado. Tu infelicidad parece ser solo un castigo en vez de una elección que puedes modificar cuando lo decidas.
Al asumir toda la culpa le das permiso, aunque sea tácitamente, a los otros para que expresen todas sin intenciones negativas. Por otra parte, si siempre tratas de justificarte al explicar tu conducta, entonces también te colocas en un terrible predicamento. De nuevo sientes que algo anda mal, pues sabes que hacer que el otro sea completamente malo tampoco puede ajustarse a la verdad. Si tienes que asegurar esta mentira, la cual te puede parecer deseable con el fin de quitarte toda la culpa, volverás ansioso, temeroso, asustado ante la posibilidad de que alguien penetre en tus defensas. Así que no te puedes permitir estar relajado, ser natural y acercarte a los demás. La inversión que haces en aparecer inocente se convierte en un obstáculo contra la intimidad. Nuevamente, no puedes sentirte bien. Interacción inconsciente. La mayoría de los seres humanos todavía son incapaces de experimentar de qué manera su distorsión y su negatividad afectan directamente, refuerzan y se enganchan con las distorsiones y la negatividad de los otros. En la interacción entre dos psiques sucede lo siguiente. Supongan que su mensaje implícito para cualquier persona con la que están enganchados dentro de una interacción negativa sea: te voy a castigar porque no satisfaces mis demandas insaciables. No te voy a amar ni te voy a dar nada. Te voy a castigar haciendo que te sientas culpable y si quieres algo de mí no te lo daré. Te voy a castigar eficazmente haciéndome pasar por víctima, de modo que no me puedas acusar y descubrir. Supongan que la otra persona está luchando internamente con un cuadro similar. La resistencia de esa persona se expresaría diciendo: no debo dejar mi actitud defensiva. Los demás están allí para lastimarme, para convertirme en su víctima, para explotarme. Si abro mi corazón para amar, lo único que obtendré a cambio es rechazo, injusticia y odio. Es un maltrato. Más me vale mantenerme encerrado. Imaginen nada más de qué manera la actitud de convertirse en víctima refuerza la resistencia irracional del otro para abrirse, para ser vulnerable y amable. La parte atemorizada del alma que se protege mediante la negatividad y el retraimiento se reforzará considerablemente dentro de esta lucha cada vez que se encuentre con las intenciones negativas de otra persona. El castigo suele adoptar la forma de acciones severas que distorsionan el carácter del otro. O incluso se pueden utilizar los defectos reales del otro como pretextos para castigarlo porque no vive de acuerdo con tus exigencias, por no aceptar el trato que propones en el que te tiene que dar todo a cambio de muy poco o nada. La interacción inconsciente en esta área fortalece y justifica la convicción de que la negatividad es una defensa necesaria. Vista desde este reducido punto de vista, la idea parece acertada. Así que cuando tus intenciones son negativas, también eres responsable por la negatividad en el otro. Una de las verdades aparentemente paradójicas de la realidad espiritual es que, aunque en principio siempre eres responsable por ti mismo, también lo eres por el otro, pero de una manera diferente. Del mismo modo, la intencionalidad negativa del otro te lastima, y entonces ellos son responsables de eso ante ti. Sin embargo, no podrían tener éxito si tú no te aferraras tan férreamente a tu propia negatividad. En ese sentido eres el único responsable. Todo el mundo tiene la posibilidad de elegir entre usar las malas intenciones del otro como excusa para no amar, o buscar una nueva manera de responder ante la vida.
Así que resulta igualmente correcto decir que eres el único responsable de ti mismo, que los demás son los únicos responsables de sí mismos, pero que, a fin de cuentas, todos somos responsables de los demás. No hay división en la realidad final. A final de cuentas, no hay ninguna división entre el ser de cada uno y el otro, tú eres el otro y el otro es tú. La separación es una ilusión. Así que cuando terminas con el viejo patrón de culpar a los demás para justificar tu injusticia y tus exigencias egoístas, no solo te desenganchas de este doble vínculo, sino que también desenganchas al otro. Claro que los otros no deben depender de ti para que los liberes, ellos también deben ver por sí mismos y encontrar su salvación. Puedes decir, los otros no deben depender de que yo supere mis negatividades y mis problemas para poder superar los suyos, y al mismo tiempo estás y no estás en lo correcto. Estás en lo cierto porque los otros de hecho pueden hacer lo que quieran, sin que importe lo que tú hagas. Su esfuerzo, su inversión personal y su compromiso con lo que hacen determinará el resultado, independientemente de que hagan los demás, incluyéndote a ti. Pero también estás equivocado al no ver que, con acto de honestidad, que es un acto de amor, ayudas a los otros a liberarse de su propia lucha. Cuando reconoces tu parte, quitas mucha confusión para permitir que surja la imagen real de la contribución de cada uno a una interacción psíquica negativa. Esto tiene un efecto liberador tremendo. Tan solo imagina cómo te sentirías si alguien cercano a ti, que te ha causado dolor señalando tus culpas verdaderas y falsas, pero que sobre todo te ha confundido con la negación de su propia culpa, de pronto te dijera, me doy cuenta de que no quiero darte amor. Quiero exigirte y luego culparte, acusarte y castigarte cuando no cumples con lo que te pido. Pero no te dejo que te sientas dolido porque, a pesar de que quiero lastimarte, quiero que me hagas sentirme culpable por tu herida. ¿Sientes cómo te liberaría esto? No lógico que respondieras a ese acto de amor con una actitud prepotente y diciendo que ya sabías y poniéndote en el lugar de la víctima inocente. Si también admites tus exigencias igualmente injustas, tu miedo a exponer tus sentimientos y tu intencionalidad negativa, eso posiblemente hiera tu orgullo, pero es seguro que no te lastimará de ninguna otra manera. Quien oiga eso habrá recibido un regalo de amor de tu parte, aunque todavía no estés dispuesto a amar con tu corazón, con tus sentimientos y con tu ser interior, pero al ser sincero has empezado a amar. Al liberar a los otros de la falsa culpa que les has impuesto para esconder la tuya, les permites que miren su verdadera culpa sin la autodestrucción y la dolorosa lucha interior en que las culpas y acusaciones mutuas se encuentran confundidas. Soltar y clarificar suelen ser la solución de los problemas más profundos. Es como si la personalidad necesitara de esa gracia exterior, de esa mano amiga, pues la culpabilización deshonesta de los otros hace casi imposible su propia autorrevelación, dado que implica que si admiten la culpa eso significa que tienes razón al acusarlos de ser malos y de ser la causa de tu infelicidad. Así es como la gente se engancha en la negación, la proyección de la culpa, en la lucha de esto o aquello, en la confusión y en las interacciones negativas. Alguien debe empezar a deshacer esos ganchos y desamarrar los nudos. La intencionalidad negativa es una defensa. Surge de la creencia innata de que el mundo no es de fiar y de que la única manera en que el ser se puede proteger es siendo tan malo como se supone que es el mundo, o peor.
Cuando admites tu mala voluntad, les ayudas a los demás a que empiecen a confiar en la bondad del mundo de la gente. Entonces pueden empezar a considerar que, tal vez la vida no es tan peligrosa, después de todo. Tal vez no estoy solo en mi vergüenza y mi culpa escondidas. Tal vez puedo soltar un poquito. Tal vez yo también puedo aceptar estos sentimientos sin sentir que se me tomará como el único responsable. Qué diferente sería la actitud de todo mundo ante la vida, cuánto cambiaría tu posición espiritual en tanto que entidad humana. Los efectos positivos de la honestidad. Cuando todos trabajan juntos de esta manera tan honesta, su sistema energético tiene que empezar a cambiar. El amor no es un mandamiento surgido de la voluntad y la mente, no es algo abstracto, no es un acto emotivo y sentimental. Se trata de algo vigoroso, afirmativo y libre. La honestidad es la forma más necesitada y menos frecuente del amor entre los seres humanos. Sin honestidad siempre permanecerá la ilusión de que están separados de los demás, de que sus intereses son contradictorios, de que, con el fin de proteger sus intereses, tienen que vencer a los demás y viceversa. Solo al conocer su propia negatividad, amigos míos, verdaderamente y a fondo, asumiendo la responsabilidad de la misma y dejando de proyectarla sobre los demás al mismo tiempo que distorsionan la realidad para lograrlo, solo entonces de pronto tendrán una profunda comprensión de la demás gente incluso cuando ellos no lo admitan, y ustedes sabrán qué es lo que está pasando. Y eso también los liberará. Es por esto que cualquiera que admite lo peor que hay en él, inmediatamente siente alivio, liberación, energía, esperanza y luz. El crecimiento espiritual te da el regalo de conocer el interior de la otra gente, sus pensamientos, intenciones y sentimientos. Esto no es magia. Sucede de manera natural porque en realidad tú y los otros son uno solo. Al leer tu propia mente con precisión, no puedes dejar de leer la de los demás, pues en realidad solo hay una mente. La otra gente parece ser un libro cerrado solo mientras te escondes de tu propia mente. Ser capaz de leer la mente de los demás sería una magia peligrosa si surgiera únicamente del poder psíquico de un individuo. En ese caso se podría abusar de él. Pero siempre que ese poder crece orgánicamente como producto secundario del conocimiento de tu composición interna, entonces es algo natural y no se puede abusar de él para servir a los deseos de poder y negatividad. Expansión hacia una conciencia más elevada. Siempre que los seres humanos se desarrollan hacia un estado de mayor expansión necesitan herramientas diferentes. Tomemos la analogía sencilla de alguien que maneja un negocio. Cuando este es muy pequeño, la organización se adecua al tamaño y al objetivo de la sociedad de manera armoniosa. Pero cuando el negocio se expande, la organización creada para un pequeño establecimiento ya no funciona. Si los dueños son demasiado rígidos como para hacer cambios e insisten en conservar el estilo o la forma de operación anterior, el funcionamiento de la empresa agrandarla sería muy difícil o de plano fracasaría. Esta misma ley se aplica, amigos míos, a su expansión interior. A medida que crecen y aprenden sobre ustedes mismos y, por lo tanto, acerca de los demás y el mundo, pueden experimentar la vida de maneras más profundas y variadas, lo cual, de hecho, es la razón por la cual se encarnaron. Aprenden a experimentar sentimientos que previamente habían evitado y están preparando el terreno para una operación expandida.
En términos prácticos, esto significa que actitudes que anteriormente fueron útiles ahora se han vuelto destructivas y limitadoras. En el sendero de la evolución, las entidades crecen de diferentes maneras y preparan el terreno para actitudes ante la vida, nuevas y necesarias. Sin embargo, pueden impedir su expansión rehusándose a abandonar ciertas actitudes obsoletas. Así que ahora deben adaptarse a nuevas maneras de responder ante el mundo, amigos míos, reaccionando de forma distinta a aquella en que lo hacen los demás con ustedes, y también reaccionando diferentemente ante lo que ocurre dentro de ustedes. Esto surgirá, primero, sabiendo que su vieja respuesta es un reflejo condicionado que fue creado para servir a una forma más pequeña de funcionamiento en la vida. En segundo lugar, a partir del cuestionamiento de ese reflejo y de las creencias que hay detrás de él. Y por último, pero igualmente importante, y ese es el tema básico de esta conferencia, mediante la elección del amor, en vez del aislamiento, como forma de ser en el mundo. Nuevamente, esto no debe ser solo una palabra que tape muchas cosas que no quieren admitir. La elección del amor debe ser puesta en acción de acuerdo con el sitio en donde están interiormente. Admitir su negatividad siempre es un acto de amor, ya sea que lo hagan directamente frente a la persona con quien tienen un conflicto, cuando eso sea posible, o frente a un ayudante, aunque no sea alguien personalmente involucrado con su negatividad. De cualquier modo, es un acto de amor hacia el universo. Aun si escogen quedarse dentro de su negatividad, amigos míos, consideren que algún día desearán dejarla por amor al universo, por amor a ustedes mismos. El amor es la llave. Si no abres tu corazón, te marchitarás. No importa qué tan ciertos sean tus diagnósticos, ni cuánto hayas comprendido el origen, la historia y la dinámica de una condición que te causa problemas, si no te comprometes a abrir tu corazón, no habrá ningún cambio real. Nunca se sentirán satisfechos, amigos míos, a menos de que se permitan sentir desde el corazón. Y no sirve de nada fingir que quieren amar, ni siquiera sirve aparentar que aman mientras siga teniendo miedo de sentir sus emociones. Mientras sigan haciendo esto, estarán reteniendo su amor. No pueden ser fuertes y valientes, no es posible amarse a uno mismo, mientras no amen a otra persona. Y es igualmente cierto que solo es posible amarse a sí mismo en la medida en que se ama a los demás. El primer paso consiste en estar dispuestos a amar. No es posible empezar a amar simplemente porque se desea hacerlo. Tienes que apelar a la naturaleza divina de tu ser interno para que te conceda la gracia de amar. Y la gracia de Dios se puede manifestar a través de ti al hacerte abrir tu corazón y perder tu miedo a los sentimientos, tu miedo a ser vulnerable. Esto es todo lo que necesitas. Si no amas, no tienes nada; si amas, lo tienes todo. Pero si amas falsamente, solo fingiendo, eso es mucho menos amoroso y más engañoso y dañino que cuando aceptas tu odio. Acepta tu odio es un acto más amoroso que la pretensión de amar que niega el odio. Piensen en esto, queridos amigos. El enojo sano puede ser una expresión de amor. Pregunta: ¿qué hay respecto del enojo? ¿Estoy en lo correcto cuando pienso que a veces es bueno expresarlo? Respuesta: sí. El enojo sano debe ser expresado ocasionalmente dentro de una vida bien integrada.
El enojo sano no crea una falta de armonía interna y es un grave error ignorar o negar esto. La negación proviene de la retención artificial de las fuerzas interiores y de la sobreimposición de una bondad forzada y falsa. La creencia errónea de que una persona cuyo desarrollo espiritual es verdadero nunca debe enojarse, nace del miedo y de la obediencia. En el campo de la vida humana el enojo sano es una necesidad. Sin el enojo no habría justicia ni progreso. Las fuerzas destructivas tomarían el poder y permitir esto sería debilidad, no amor, miedo no bondad, calmar y estimular al mismo tiempo el abuso, en vez de vivir de manera constructiva. Esto destruye la armonía en vez de profundizarla, y también anula el crecimiento sano. El enojo puede ser una reacción ocasional tan sana como lo es el amor. Es parte del amor y también surge espontáneamente. No puede ser forzado. Tratar de forzar o de negar cualquier emoción conduce al autoengaño. Eso puede conducir a fingir que el enojo enfermizo es la versión sana de este. El que el enojo sea sano o enfermizo no se puede determinar a partir de lo que provoca, de su causa. Es posible que la causa justifique un enojo real, genuino y sano, el cual no hace falta decirlo, en ese caso sería constructivo. Sin embargo, el enojo que se siente puede ser enfermizo debido a los problemas no resueltos de la persona, debido a su inseguridad, sus culpas, dudas y contradicciones. Es posible que el asunto en cuestión justifique el enojo, pero tal vez la persona sea incapaz de expresarlo de esa manera. La medida en que una persona es capaz de manifestar un enojo constructivo y sano está en proporción directa con su capacidad de experimentar y expresar un amor verdadero. Tanto el amor como el enojo reales surgen del ser interior. Los sentimientos verdaderos son sanos y constructivos, estimulan el crecimiento en el ser y en los otros, y no pueden ser forzados, ordenados ni impuestos. Son expresiones espontáneas que suceden de manera orgánica y natural como resultado de la confrontación de uno mismo. Pregunta: en ese caso, ¿permitiría usted la violencia física? Respuesta: no. El enojo sano no necesariamente se manifiesta mediante la violencia física. La expresión de emociones negativas, incluso cuando no son sanas, no tiene por qué conducir a actos destructivos en términos físicos o de otro tipo. Este es uno de los errores más comunes y dañinos. La psique interna teme que el reconocimiento de las emociones negativas conduzca a su expresión violenta. Esto no es así. Al contrario, uno es libre de decidir cómo y cuándo actuar o si una emoción se debe expresar solo cuando se es completamente consciente de ella. Cuando uno no es del todo consciente de qué es lo que siente y por qué, uno es llevado y traído y sufre de todo tipo de compulsiones incomprendidas. Una compulsión es el resultado directo de sentimientos y condiciones no reconocidas e inconscientes. Mientras más sabes sobre ti mismo, mejor controlas a tu ser. El miedo que tienes de mirarte con franqueza, porque entonces tendría que dejar salir impulsos indeseables y lastimar a los demás y, a fin de cuentas, a mí mismo, es falso. Este temor también debe ser sacado a la luz para que pierda su fuerza. Por favor, repitan esto en su meditación diaria. Cobrar conciencia de lo que siento, no importa cuán indeseable me parezca, me liberará. Soy libre para escoger la forma en que actúo solo en la medida de mi conciencia.
Puedo decidir que voy a expresar mis sentimientos verbalmente cuando sea con un buen propósito, como sería ante mi guía o ayudante. Si siento que semejante expresión podría dañar una relación, no lo haré, sino que me contendré a sabiendas y sin autoengaños. Este tipo de meditación te fortalecerá a medida que vaya penetrando en las capas escondidas de tu psique. El enojo sano, puesto que surge del ser real, sabe exactamente qué hacer y cómo responder de acuerdo con las exigencias del momento. Donde hay miedo de expresar un enojo justificado, seguramente también hay miedo de amar, que es lo que obstruye la manifestación del ser real, el libre flujo del amor en oposición al amor impuesto, y de la capacidad de expresar el enojo sano, en oposición al enojo retorcido y tortuoso. El enojo sano te fortalece, mientras que el retorcido te debilita. El amor sano lo abarca todo y te enriquece más mientras más das de ti mismo. El amor falso y enfermizamente distorsionado empobrece y alimenta los conflictos entre el interés de cada persona y el de los demás. Surge de e incrementa la dualidad, siempre opone el bien y el mal. El amor falso está conectado con la autocompasión, el resentimiento, la hostilidad y el conflicto. Invariablemente contiene un sentimiento que dice, del amar y por lo tanto pienso que amo, pero de todos modos no quiero amar porque en ese caso se aprovecharán de mí. Como tengo que amar, aunque no quiera, me siento culpable y sé que soy malo. Cuando te sientes así no puedes expresar el enojo sano, pues está disuelto desde su origen, ya que, al no atreverte a amar, dudas acerca de tu derecho a sentirlo. Si continúas luchando para encontrar la correcta expresión de tus sentimientos en el presente, llegarás a experimentar la belleza del universo, la verdad de ser más allá de los conflictos. Esa verdad combina el amor con la recepción de toda la felicidad que te toca. Si usas la buena voluntad para reconocer que detrás de tus esfuerzos para amar se encuentra un no amor surgido del miedo, de tu dolor y tus ilusiones, entonces finalmente llegarás al amor verdadero, a tu ser real, a la expresión genuina de todo lo que sientes y eres, lo cual será bueno y correcto. Tomen el tiempo necesario para asimilar el material que les he dado para que establezcan la comunicación más real y vital que existe, la comunicación con su ser espiritual. Para lograr esto deben eliminar sus autoengaños y sus pretextos, pues solo obstaculizan su camino hacia el Dios que hay dentro de ustedes. Quienes aún no han encontrado en dónde y cómo no son amorosos deben empezar a buscarlo. No se dejen engañar por el hecho de que en alguna parte de ustedes ya son capaces de amar. Pregúntense qué tan insatisfechos se sienten con ese amor, qué tan protegidos y sin amenazas, qué tan a gusto se sienten en la vida. Esa será su respuesta a qué tan amorosos y sinceros son. En la medida en que admitan su odio, su rencor y su deseo de castigar, empezarán a amar. Se requiere de mucha meditación y auténtica buena voluntad para comprender esto, amigos míos. Pero ahí está la llave de la vida. Deben desear profundamente alcanzar esa nueva conciencia. No se resistan a la expansión hacia un nuevo modo de funcionar cuando se sientan listos para hacerlo, ya que estarían preparando una dolorosa crisis. Mientras menos se resistan, más suave será la transición hacia un nuevo estado más verdadero y amoroso. Comprométense a ir más lejos y más hondo en esta dirección para ayudarse a sí mismos y a quienes les rodean. Dejen que esto suceda. Es la más grande bendición que existe.
Ustedes van a crear el clima interno necesario para que el cambio, tanto interno como externo, se lleve a cabo.